Vamos a ir a la palabra del Señor en la mañana de hoy, en este su día, al Evangelio según Juan. Evangelio según Juan. Cuando lo tengas, me vas a dar por favor un fuerte amén. Te puedes ubicar allí al final del Evangelio. En el capítulo 20 vamos a estar iniciando en la mañana de hoy, si el Señor lo permite. Juan capítulo 20, versículo 31. Vamos desde el 30. Dice la palabra del Señor: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias. Hoy levantamos, Señor, una petición hacia ti. En el nombre de Jesús te suplicamos que nos escuches. Señor Jesús, tu palabra nos enseña que si pedimos conforme a tu voluntad, serán respondidas nuestras oraciones. Y la petición que presentamos en esta mañana es que la palabra sea predicada con rectitud. Y esa es voluntad tuya. Que la palabra sea explicada con claridad. Y esa es voluntad tuya. Que el pecado sea expuesto y esa es voluntad tuya. Que los que no te conocen sean salvados al escuchar la verdad del Evangelio y esa es voluntad tuya. Que los que somos salvos seamos edificados y hechos cada vez más semejantes a Cristo, el varón perfecto, y esa es voluntad tuya. Que los que están abatidos sean consolados y esa es voluntad tuya. Amado Señor, usa tu palabra. Que tu palabra penetre, Señor. Que tu palabra cumpla, Señor, la función, porque escrito está que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito con el cual la enviaste. Oro en el nombre de Jesús junto con mis hermanos en la fe, porque me des sabiduría de lo alto para hablar. Porque no hay una responsabilidad tan grande en esta mañana como la de explicar tu palabra, exponerla con claridad. No lo que yo quiero decir, sino lo que tú dices en tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. En tu santo nombre, Señor. Oro en el nombre de Cristo porque cada mente sea abierta, cada ojo sea abierto, cada oído sea abierto, cada corazón preparado por ti, Señor. La buena semilla del Evangelio sembrada, Señor, y tu Espíritu Santo haciéndola crecer, germinar y producir un fruto abundante. Perdóname, Señor, porque no soy digno de llevar tu palabra. No hay ningún hombre digno para esta tarea. Pero dame la gracia de ser un vaso de honra en esta mañana. Que pueda ser al final aprobado por ti. Porque expliqué tu palabra y la tracé con verdad y rectitud. En tu nombre. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a empezar un estudio. Vengo inquieto hace bastante tiempo en dedicarnos un buen tiempo, valga la redundancia, a estudiar un solo libro. Y bueno, espero que el Señor nos dé la gracia y vamos a empezar esta tarea el día de hoy. Me propongo, si el Señor me lo permite, dedicarnos varios domingos, no sé cuántos van a ser, hasta que cubramos todo Juan. Vamos a estar predicando todo el libro de Juan, si el Señor nos da esa sabiduría y fortaleza. Entonces quiero que estemos orando por eso. Hoy empezaremos. Y bueno, entonces para empezar a estudiar Juan, es importante que ustedes entendamos cuál es este Evangelio de Juan, cuáles son sus características, y luego empezaremos con el capítulo 1. Amén. El libro de Juan es uno de los evangelios más importantes, no diciendo que los otros no lo sean, pero tiene varias características fundamentales que lo hacen especial, y una de ellas es que Juan, de los 4 evangelistas, es el evangelista que comenta cosas que no tienen
los otros 3 evangelios que se conocen como los evangelios sinópticos, porque Mateo, Lucas y Marcos tienen muchas historias que son paralelas. De hecho, el 90% del contenido del evangelio según Juan es único, es decir, no aparece estos registros ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Marcos. El autor, como su nombre lo indica, es el apóstol Juan, considerado y llamado a sí mismo el discípulo amado, el discípulo amado. Hay una cosa muy bonita en este evangelio, y es que Juan no se identifica a sí mismo. Juan no habla, esto lo escribe Juan, apóstol de Jesucristo, como lo vemos en otros evangelios, identificándose, sino que Juan pasa de plano a introducirnos en uno de los pasajes más hermosos, Juan capítulo 1, versículos 1 al 18, donde nos va a hablar de quién es el verdaderamente importante, Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre para salvación de los hombres, valga la redundancia. El apóstol Juan no siempre fue este hombre amable, afable que conocemos en las escrituras. Cuando uno abre la Biblia y lee el evangelio de Juan y lee las cartas de Juan y lee el libro de los Hechos y ve las intervenciones de Juan, siempre estamos viendo a este Juan que es un Juan calmado, es un Juan reposado. Se le conoce como el discípulo del amor porque es el que más usa la palabra amor en todo el Nuevo Testamento. Pero Juan no siempre fue ese Juan, el discípulo amado, el discípulo amoroso. De hecho, si usted ha leído los evangelios, hermano, completo, puede recordar que el Señor habla de Juan y de su hermano como los hijos del trueno, Bonerges, los hijos del trueno. Y esta expresión, los hijos del trueno, no era de gratis, porque Juan al principio del ministerio era un hombre impetuoso, era un hombre muy radical, no en el sentido de someterse completamente a la escritura, sino más bien como radical de corto cabezas. Encontramos a Juan en un momento en que se oponen a Jesucristo diciendo: Señor, ¿quieres que pida fuego del cielo? Ese es Juan, el hijo del trueno. Ese es Juan también el que vemos a su mamá, que según la tradición era hermana de María, la madre terrenal del Señor Jesucristo, lo que da una cercanía también allí, pidiendo: mira, Señor, quiero pedirte algo, que cuando vengas en tu reino se siente un hijo mío a tu izquierda y un hijo mío a la derecha. Pero este Juan va a cambiar y Dios le va a moldear el carácter hasta llegar a tener este hombre que escribe tan tiernamente y se dirige a nosotros de una manera única cuando dice: hijitos míos. Este padre como tal, este hombre lleno del amor del Señor. El evangelio según Juan es conocido en medio de los comentaristas bíblicos como el lugar santísimo de la Biblia. Si ustedes hemos venido estudiando bastante acerca del tabernáculo, especialmente con los niños, y conocemos que el tabernáculo tenía 3 lugares: el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. El lugar santísimo, el lugar donde estaba el arca del pacto, la tapa de la propiciación, el lugar donde habitaba literalmente la presencia de Dios, el lugar donde no se podía acceder con facilidad, el lugar de la presencia de Dios. Y los comentaristas coinciden en decir que el evangelio de Juan es el lugar santísimo del Nuevo Testamento. El lugar santísimo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan nos va a mostrar realmente quién es Jesucristo. Nos va a dejar ver realmente quién es este Dios, quién es este hombre al que estamos siguiendo, al que los judíos rechazan como un falso profeta, al que algunas religiones reconocen como un maestro iluminado, un maestro inspirado, al que muchas otras religiones han tratado de bajar, sectas, a un ángel simplemente, como los testigos de Jehová, al que otras sectas como los mormones han puesto como hermano de Satanás, hermano de Lucifer, creado también por otro Dios que a su vez fue creado. Y Juan nos va a adentrar, nos va a permitir meternos de lleno en quién es Jesús. Por eso se conoce como el lugar santísimo de la escritura neotestamentaria. El apóstol Juan se va a centrar, como lo vamos a ver, en hechos puntuales que nos van a mostrar que Jesús es Dios, pero al mismo tiempo que Jesús es hombre. Una de las cosas más importantes para entender en cristología, y es que no podemos resaltar la divinidad de Cristo disminuyendo la humanidad de Cristo,
porque tenemos una herejía. Al mismo tiempo no podemos exaltar la humanidad de Cristo disminuyendo su divinidad, porque tenemos una herejía también. Cristo es el absolutamente Dios y Cristo es el absolutamente hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y eso es muy importante y lo vamos a ver aquí en el libro de Juan. Vamos a estar viendo también las maneras en que Cristo se manifiesta como el yo soy, el gran yo soy. 7 veces en el libro de Juan Jesús usa la expresión yo soy, lo que en hebreo es Yahvé, el gran yo soy como tal, y los fariseos entendieron eso y por eso estaban a punto de apedrearlo. Vamos a ver señales inequívocas de que Él es el Mesías, el enviado, el hombre que tenía que venir, y vamos a encontrar la conclusión más importante que nos la da el capítulo 20, por donde iniciamos la introducción de este mensaje. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan? ¿Cuál es el propósito de este libro? Y nos dice con claridad el versículo 30, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero, es decir, a pesar de que hubo muchas más señales, a pesar de que Jesús hizo muchas más cosas de las que Juan registra, dice, yo escogí estas, y lógicamente yo escojo estas, es guiado por el Espíritu Santo. No olvidemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la Escritura inspirada por Dios. Estas se escribieron, estas se registraron, estas se guardaron, estas se palparon para que ustedes sigan creyendo, para que ustedes crean o puedan seguir creyendo, otra manera de decirlo, que Jesucristo, que Jesús es el Mesías, es decir, el que fue anunciado en el antiguo pacto, el que fue anunciado en el Antiguo Testamento, aquel que habría de venir, el Hijo de Dios. Y para que al creer esto, creer que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, tengan vida eterna por el poder de su nombre. Ese es el propósito, así que vamos a hacer este estudio con esto en mente. Todo lo que Juan escribe tiene un propósito especial. Por eso cuando alguien llega por primera vez al cristianismo, siempre recomiendo lean Juan. Alguien llega por primera vez, ¿qué leo? Juan. Lee el Evangelio de Juan, porque este es el libro evangelista del Nuevo Testamento. Todo lo que Juan escribe tiene un solo propósito, que aquellos que son incrédulos puedan creer que Jesús es verdaderamente el Mesías. Dice aquí el versículo 30, para que ustedes, es decir, los que ya creemos, podamos seguir creyendo que Jesús es el Mesías. Ahora bien, ¿por qué Juan dice eso? El libro de Juan, este Evangelio de Juan, se cree escrito entre el 85 y 90 después de Cristo. Ya la persecución romana estaba en su auge, en su apogeo. Ya teníamos sigo indispuesto a la garganta. Ya teníamos esta persecución sistemática en contra de la iglesia cristiana. Ya se diferenciaba a los ojos de los romanos judíos de cristianos. Ya habían sido martirizados todos los apóstoles del Señor, todos los líderes de la iglesia temprana habían muerto. Pedro y Pablo, que eran los otros pilares de la iglesia, ya habían caído bajo Nerón. Pedro, según la tradición, crucificado cabeza abajo, y Pablo decapitado hacia el año 66, 67, fueron ellos sacrificados, martirizados como tal. Y era Juan el último de los testigos oculares que estaba con vida. Así que comienza a ver en medio de la iglesia a la que va dirigido el pueblo de Dios, temor. Bueno, mira, todos están muriendo. ¿Y qué tal que estemos muriendo y este Cristo no sea el Mesías? Así que Juan escribe, el Espíritu Santo en su ternura inspira este libro para que los creyentes genuinos reafirmen su fe. Entonces tú puedes pensar, bueno, ¿y para qué estudiamos Juan? Si yo ya soy creyente hace tantos años. Tú necesitas escuchar esto porque vendrán días de persecución. Tú necesitas escuchar esto porque habrán días donde parecerá que esto no tiene sentido. Así que, hermano, quiero pedirle que se despierte porque veo caras de trasnocho. Despiértese, pellizquese, dígale al que está a su lado, hermano, está autorizado a pellizcar, a empujar, a jalar, pero no me vaya a dejar dormir.
porque necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos aquí en Juan. No diga que el calor lo está durmiendo, porque el frío también lo duerme. Cuando lo templado también lo duerme. La zona de allá lo duerme, la zona de allá lo duerme, la primera fila lo duerme, la última, todo lo duerme. Entonces despiértese, usted tiene dominio propio. Amén. Amén. Ok. Se escribe este precioso libro, como les decía, 85-90 después de Cristo, con el propósito de fortalecer la iglesia. Ahora, las falsas doctrinas, como lo podemos ver en los últimos escritos de Pablo, primera, segunda de Timoteo, Tito, están atacando los falsos maestros. Las dos últimas, prácticamente las dos cartas que Pablo escribe, también están enfocadas en denunciar los falsos maestros. Judas, medio hermano del Señor, dice: pensaba escribir acerca de la salvación que compartimos, pero voy a escribirles acerca de los falsos maestros. Y Juan es levantado aquí para echar abajo casi todas las falsas ideas que se estaban levantando acerca de Cristo en la iglesia cristiana. El libro tiene muchas cosas judías, muchas cosas que los judíos van a entender rápidamente. Por eso viene a decir: mira, ¿tú sabías que Cristo, y en algún momento pensabas que Cristo es el Mesías? Bueno, Él es el Mesías, y si no crees en Él vas a ser condenado, ¿de acuerdo? Pero también para griegos que tienen una noción que Juan va a utilizar y les va a decir: todos tus dioses son falsos, el único Dios verdadero es Jesucristo. Entonces hacia allá va enfocado este precioso libro. Y recuerdo otra vez, la meta es que nosotros al leer esto comprendamos, sigamos creyendo. Algunos de aquí tal vez lleguen a creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que todo el que crea en Él tiene vida por el poder de su nombre. Ahora, esto tiene otra parte. Todo el que crea en esto, que Jesús es el Hijo de Dios, todo el que crea en Jesús como el Hijo de Dios, tiene vida eterna, pero al mismo tiempo, y lo va a expresar Juan en el capítulo 3, el que no crea esto, está condenado. O sea, este libro no deja a la gente como simpatizante, como hoy se ve muchas veces en la iglesia cristiana. Mira, yo no estoy en contra de la iglesia, pero tampoco soy miembro de la iglesia. Este famoso tema de los cristianos, pero no bautizados. Yo soy cristiano, pero no me he bautizado, o sea, yo estoy ahí. O sea, yo no estoy en el mundo, pero tampoco así metido en la iglesia. Bueno, si no estás metido en el seno de la iglesia como debe ser, estás en el mundo y estás condenado. Entonces ese es el punto de Juan. Aunque es muy amoroso, al final Juan nos va a dejar ver: mira, o estás con Dios o estás contra Dios. Y su primera carta va a ser muy similar. La primera carta de Juan establece quiénes son los hijos de Dios, quiénes son los hijos del diablo. La segunda carta de Juan nos va a hablar de cómo tratar con los falsos maestros. No puedes ni siquiera decirles bienvenidos. Y la tercera carta de Juan nos va a hablar de: tienes que ayudar a los verdaderos maestros y recibirlos en tu casa. Entonces vamos a adentrarnos ya sin más contexto, sin más preámbulos, al capítulo 1. Y mi intención en la mañana de hoy es cubrir los primeros 5 versículos. Espero que me alcance el tiempo. Tranquilos, hermanos, respiren. Algunos hermanos hicieron cara ya. Vamos entonces al capítulo 1 del Evangelio según Juan. Y bueno, permítame, hermano, levantar una nueva oración, porque mire, hace rato no estaba tan emocionado por predicar un mensaje. Hace rato, y me encanta predicar, usted lo sabe, pero hace rato no me disfrutaba tanto la preparación de un mensaje. Para mí fue muy bonito preparar este mensaje. Aprendí muchísimo preparándole. El Señor me dejó ver cosas que nunca había visto. Y wow, quiero pedirle al Señor que les permita ver lo que yo vi cuando estaba preparando este mensaje. Entonces permítame orar por ustedes en este momento. Padre, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Tan bueno fuiste al dejarme ver esto. Lo disfruté tanto, Señor. Pude recordar lo que es deleitarse en tu palabra, lo que es, Señor, asombrarse ante tu palabra. Gracias sean dadas a ti, Señor. Y yo suplico, Padre, que estás en el cielo, que le permitas a mis hermanos, Señor, y a todos los que están aquí, Señor, ver lo mismo.
Abre en ellos hambre, Señor. Despierta en ellos hambre, anhelo por tu palabra. Señor, que al finalizar este mensaje ellos puedan ver a Cristo de otra manera. Que crezca, Señor, el deseo de santidad. Bendito seas, Señor, y dame a mí sabiduría para poder decir lo que está aquí, Señor, solo lo que está aquí. No dejes que yo empiece. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, leemos. Versículo 1. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagarla. Quiero leer el texto en la Biblia de las Américas porque nos va a ayudar un poco más. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Lo primero que Juan comienza a hacer y que marca una diferencia con los otros evangelios es que nos va a dar una genealogía de Cristo. Pero mientras los otros evangelistas, algunos llegan hasta Adán, otros se van a buscar en Abraham, otros van al nacimiento, la encarnación de Cristo, el nacimiento en Belén, la persecución de Herodes. Juan se remonta mucho más allá y nos lleva a lo que se conoce como la eternidad pasada. Juan comienza a hablar en el principio, y este principio no está hablando de otra cosa que Génesis 1:1. Juan está remontando o nos está llevando a todos nosotros como sus oyentes en este caso a pensar en el principio de los tiempos, en el momento en que lo que se conoce en griego como cronos comenzó a existir, el momento en que día 1 Dios creó todo el universo, Dios crea todas las cosas. Viene a decir Juan, en ese principio, es decir, mucho antes de Abraham, mucho antes de Adán, mucho antes de cualquier otra genealogía, en ese momento cero donde Dios al principio creó los cielos y la tierra, dice, en el principio el Verbo ya existía. Entonces comienza a decirnos varias cosas importantes, pero vamos mirando. La palabra clave, si usted se está dando cuenta aquí, hermano, es ¿cuál? El verbo, la palabra, que es lo mismo. Verbo, palabra significa exactamente lo mismo. En griego es la palabra logos. La palabra logos. Ahora, ¿qué está diciendo? En el principio el verbo ya existía, en el principio el logos ya existía. Esto no es casualidad que el Espíritu Santo inspire a Juan para hablar de esta manera. ¿Por qué? Porque para la mentalidad hebrea, la palabra de Dios era el mismo Dios. Y uno va al Antiguo Testamento y se está dando cuenta que siempre dice, vino palabra de Jehová, vino palabra de Jehová, vino a mí palabra de Jehová, la palabra de Jehová vino a mí. Y nos está hablando en el Antiguo Testamento, cada vez que dice esto, presta atención porque Dios está hablando. Es decir, cuando dice en el principio la palabra, un judío que escuchara esto, que llegara a leer esta carta, inmediatamente se iba a trasladar al Antiguo Testamento. Por el otro lado, una persona griega, una persona de la cultura romana, ellos entendían en su filosofía que el universo había sido creado por una fuerza inmaterial que ellos llamaban el logos, el verbo que sostenía y que había creado el universo. Pero para ellos este logos no era Dios. Para ellos este logos era una fuerza impersonal, una fuerza no con vida propia, sino una fuerza que regía de alguna manera todo el universo. Me vale el ejemplo muy parecido a lo que tal vez alguno vio en Guerra de las Galaxias, la fuerza que gobierna todo, la fuerza que a veces va para lo bueno y la fuerza que a veces va para lo malo. Era la cosmovisión de los griegos y de los romanos en el momento en que Juan está predicando. Entonces para los dos grupos la palabra los iba a llevar ¿a qué?
un judío que decía la palabra, en el principio Dios dijo, y todo vino a existencia. Para un griego, el origen del universo, el logos gobierna, el logos hace absolutamente todo. Sin embargo, Juan va a marcar una gran diferencia, porque de acuerdo a Proverbios capítulo 8, déjenme lo vamos a revisar un momento, el capítulo 8 del libro de los Proverbios. Vamos allá para que nos quede claro. Dice versículo 22 del libro de Proverbios. ¿Lo tiene, hermano? Capítulo 8, perdón, versículo 22 del capítulo 8 de Proverbios. Está diciendo lo siguiente: el Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa, fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra, nací, antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra, era la arquitecta a su lado. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó, cuánto me alegré con la familia humana. Está hablando de la sabiduría, el libro de Proverbios como tal. Para los hebreos llegó a quedar la idea de que esta sabiduría era también como la palabra de Dios, pero no era Dios. Es lo que está pasando. Y lo que va a hacer Juan es corregir esto. Es decir, ustedes tienen claro que la sabiduría estaba antes de la creación del universo, y que a través de la sabiduría y con la sabiduría Dios creó todas las cosas. Pero Juan va a entrar a decirles algo: mira, la sabiduría no es algo aparte que Dios creó, sino que la sabiduría es el verbo, la sabiduría es el mismo Dios, y esa sabiduría lógicamente ha existido por siempre. Es lo que Juan va a entrar a corregir aquí en su capítulo 1. Miremos varias cosas que nos dice acá. En el principio Dios, la palabra ya existía. Entonces, tres cosas que Juan va a establecer acerca de la palabra. Sabemos, amados hermanos, que al final de ese capítulo vamos a ver que Juan declara: y el verbo era Dios, el verbo se encarnó. Cuando estamos hablando del logos, cuando estamos hablando del verbo, cuando estamos hablando de la palabra, estamos hablando ¿de quién? De Cristo Jesús. Así que ya tenemos esa ventaja en nuestro entendimiento. Amén. Ahora, cuando dice en el principio, Juan está aludiendo directamente a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 5, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma, estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo, entonces Dios habló, entonces Dios logos. Es lo que está diciendo Juan aquí, está citando en el principio, cuando todo comenzó. En Génesis capítulo 1 nos dice aquí, en ese momento ya el verbo existía. Es muy importante comprender esto, porque esos 5 versículos van a estar demarcando una comparación entre lo que ya existía y lo que llega a existir. Ese es el centro fuerte de esos primeros 5 versículos. Primera conclusión que Juan nos da: en el principio el verbo ya existía. ¿Qué está diciendo aquí? Básicamente el apóstol Juan utiliza una palabra en hebreo, un verbo en hebreo que hace referencia a existir en sí mismo. No habla de algo que ha llegado a ser creado, sino que algo que existe. Dice: en el principio el verbo ya existía. Parece poca cosa, pero no lo es, porque está diciendo algo: el verbo es preexistente
en sí mismo. El verbo no ha sido creado. Los judíos tienen que corregir esta idea de que la sabiduría también fue creada cuando nació, sino que está hablando de que antes de Génesis 1:1, antes de que comenzáramos a contar días de 24 horas, antes de contar semanas, antes de contar años, antes de todo eso, el verbo ya existía. Es decir, el verbo es eterno, sin principio ni fin, que es lo que Cristo más adelante va a desarrollar acerca de sí mismo. El verbo ya existía. Parece poca cosa, pero ahorita en el versículo 3 vamos a ver la comparación. Hermano, está diciendo algo tremendo Juan, está diciendo, mira, ustedes están pensando en genealogías, ustedes están pensando en línea de David, ustedes están pensando en el sitio de Belén, ustedes están pensando en David, pero David, Belén, Moisés, Abraham, Enoc, Adán, todos ellos tuvieron un inicio. Todos ellos tuvieron un principio. En Génesis 1:1 no existía Abraham. En Génesis 1:1 no existía Adán. En Génesis 1:1 no existía Moisés. No existía ningún ser humano, pero en ese momento, cuando no existía ningún ser humano, que ustedes están mirando en una línea genealógica, el verbo ya existía. Es decir, cuando Cristo llega a Génesis 1:1, Él ya existía. No dice llevaba tantos años, sino Él ya existía. En el principio era el verbo. En el principio era el verbo. Lo que está hablando en pasado no es porque dejó de ser, sino que gramaticalmente en griego hace referencia a algo que es constante. Era para mostrar que ya estaba, pero es una era constante, como en el principio estaba siendo el verbo y el verbo está siendo. Es una manera de decirlo. Es decir, Cristo siempre ha existido. El verbo siempre ha existido. Es lo que está diciendo. El verbo es el olam, en hebreo, el Dios eterno, es eterno. Lo principio que establece aquí el apóstol Juan es eso, la preexistencia del verbo. Ahora, la segunda parte del versículo 1 dice, y el verbo estaba con Dios. Entonces, primero establece que el verbo es eterno, es preexistente. Ahora nos habla de la relación del verbo con Dios. Esta palabra con, en griego, hace referencia a más o menos como estar cara a cara con alguien. Entonces nos está hablando de coexistencia, o sea, el verbo es preexistente y al mismo tiempo el verbo es coexistente, es decir, tiene una relación con Dios. Esto es muy importante porque nos está dejando ver Trinidad. No está hablando de son lo mismo aquí. En el versículo 1, parte B, está hablando de que el verbo y Dios Padre, en este caso son ¿qué? Dos personas, pero dos personas que están en íntima comunión. El verbo estaba con Dios, el verbo estaba cara a cara con Dios. Entonces se nos está hablando de que no es que antes del inicio de la creación de Génesis 1:1, el verbo andaba por un lado y el Padre andaba por otro lado y un día se encontraron y se pusieron de acuerdo para crear el universo, sino que todo el tiempo, lo que Juan está diciendo acá, todo el tiempo el verbo ha tenido una relación de plena intimidad, de plena coinonía con el Padre. Todo el tiempo está el verbo con el Padre. El verbo estaba con Dios, no estaba confinado, no estaba apartado, sino siempre con Dios, siempre con el Padre. Es muy importante para entender eso porque nos afirma la comunión eterna que Cristo ha tenido con el Padre. Por eso más adelante en Juan vamos a ver a Cristo diciendo el Padre y yo somos uno, pero se diferencia el Padre y yo. Ese uno es ese mismo con que estamos viendo acá, es decir, el Padre conmigo siempre estamos en lo mismo. Lo que Él piensa yo lo pienso, lo que Él hace yo lo hago. Tenemos íntima comunión, siempre cara a cara. No es una cosa separada, no es como los profetas que estaban aquí abajo en la tierra y Dios enviaba palabra desde el cielo, sino que el verbo es la misma palabra de Dios y está siempre en comunión con el Padre. Ahora pensemos en lo que es la palabra. La palabra puede tener dos connotaciones. Por un lado puede ser esta palabra que se piensa y por otro lado la palabra que se expresa. Porque uno está pensando y ¿qué tiene allí? Palabras.
pero al mismo tiempo está hablando y está expresando estas palabras. Bueno, Cristo es estas dos cosas. ¿Por qué? Porque nadie conoce la mente de una persona sino aquella persona. Nadie conoce la mente de Dios sino ¿quién? El mismo Dios. Por eso Cristo dice, yo conozco. Lo que Cristo está diciendo o lo que Cristo sabe es todo lo que Dios sabe. Cristo tiene esa comunión con el Padre. Ahora, la palabra en ese sentido no soy yo. Cuando hablamos, es lo que establece acá. Hay una diferencia. Dios con la palabra, Dios con el verbo, pero en íntima comunión. Ahora nos dice Hebreos capítulo 1, habiendo hablado muchas veces de otras maneras a través de los profetas, ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo. Hebreos capítulo 1. Entonces, Cristo también es la palabra expresada por Dios. Todo lo que Cristo habla es palabra de Dios, porque Cristo está en comunión con el Padre, y por eso Cristo dijo, lo que el Padre me dice, yo se los digo. Lo que conozco del Padre, se los comunico. Es lo que está diciendo Cristo más adelante en ese mismo libro de Juan. Entonces llevamos dos cosas. Por un lado, el Hijo o el Verbo es eterno, preexistente, y por el otro lado, el Verbo es coexistente con el Padre. Está siempre en comunión con el Padre. Ahora, tercero, y la palabra era Dios, o el Verbo era Dios. Eso es una tremenda declaración. La palabra es la misma, para que entendamos un poquito. El verbo, el principio existía, el verbo estaba y el verbo era, en griego son la misma palabra. Es la misma palabra, lo que está hablando es de existencia. Y esto es fundamental, porque no significa que Cristo llega a ser Dios, sino que Cristo es Dios. Está estableciendo una verdad muy importante para nosotros en la mañana de hoy. Todo lo que tú puedas decir acerca del Padre, lo puedes decir acerca del Hijo. Todo lo que tú pienses acerca de Jehová el Padre, lo debes pensar y lo debes creer acerca de el Hijo. Es decir, el Padre es eterno. Ok, Jesús, el Verbo, es eterno. Tú puedes decir, bueno, el Padre es omnipresente. El Verbo es omnipresente. Tú puedes pensar, el Padre es todopoderoso. El Verbo, Jesús, es todopoderoso. El Padre es omnisciente. Ok, el Hijo es omnisciente. El Padre es misericordioso. El Hijo es misericordioso. El Padre es justo. El Hijo es justo. Todo lo que puedas pensar y aprender en la Escritura acerca del Padre, lo tienes que aplicar al Hijo. Y de hecho la palabra nos lo muestra de esa manera. Todo atributo, lo que está diciendo acá, el verbo existía Dios, es lo que dice como en griego, está diciendo, mira, tú miras al Padre y puedes ver al Hijo. Y por eso Cristo declara lo contrario, cuando le dicen, Señor, muéstranos al Padre y con eso tenemos. Y que dice, mira, me has visto a mí, Felipe, el que me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo, Logos, es Dios. Son dos personas, que es donde viene la traba en el disco duro de muchos de nosotros. No podemos comprenderlo, pero espérame, dice que el Verbo estaba con Dios, pero el Verbo era Dios. O sea que yo puedo decir, yo estaba conmigo. No, tú no dices realmente eso, porque tú si estabas solo, estabas solo. ¿No? ¿Con quién estás? Conmigo. Bueno, pero Dios sí puede decir eso acerca de sí mismo. ¿Con quién estabas, Jesús? Con el Padre. ¿Y el Padre quién es Dios y tú quién eres Dios? Y aún súmale el Espíritu Santo. Estaba con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellos? Dios y tú, Dios. Los tres somos Dios. ¿Tres dioses? No, uno solo. El disco duro no da para tanto. No le exija, hermano, porque no da para tanto. Se le va a trabar ahí, se le va a quemar. Usted le ha metido por ejemplo, esos programas modernos, esos software modernos, ese que tenemos acá para el estudio bíblico, que se llama Logos, precisamente ese software. Si lo ponemos en uno de los primeros computadores que teníamos acá, el pobre computador ni prende. No da, cuando el software va a arrancar, ahí quedó. Se quemó, no da.
Si tú tratas de entender humanamente esto de que el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios, no puedes, esto se cree. Y si el Espíritu Santo no obra en ti, no hay manera. Por eso hay gente que dice, ¿cómo le explico a un testigo de Jehová la Trinidad? No puedes. No puedes, o sea, esto no se explica, esto que se predica y se ora para que alguien lo crea. El Espíritu Santo traiga certeza en la vida, en el corazón de esta persona y lo pueda creer. Por eso Juan termina diciendo, se escribe esto ¿para qué? Para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, el unigénito de Dios, el Dios encarnado. Pero comienza aquí estableciendo, es tremendo, mira, Juan no se va con rodeos. Juan llega al punto importante y que dice, bueno, mira, yo ya estoy por morir, estoy anciano. Estamos al 85-90, Juan está cerca a morir. Se había creado en medio de la iglesia, eso lo escuchamos aquí en Juan también, al final, la idea de que Juan no iba a morir antes de que Cristo viniese, pero fue un error de comprensión. Dios nunca dijo eso. Dios dijo, y si quiero que ese esté vivo hasta que yo vuelva, ¿qué? No dijo, este va a estar vivo hasta que yo vuelva. Juan va a morir, ha muerto Pedro, ha muerto Pablo, ha muerto Santiago, han muerto casi todos ellos. Él va a morir. Entonces Juan recibe de parte del Espíritu Santo una tarea tremenda. Lo más importante que ellos tienen que comprender es que Jesús es Dios. Juan no entra nada más. Juan no entra a hablar de la manera providencial en que el Señor fue protegido de la espada de Herodes. Juan no entra a hablar de la manera en que Cristo sorteó la tentación en el desierto. Juan no entra a hablar del episodio en el templo cuando dijo, tengo que estar en la casa de los negocios de mi padre. Juan no habla de esto. Juan habla directamente, Él es Dios. Establece su punto desde el principio. Hermano, y usted tiene que comprender algo, que el cristianismo empieza con entender algo. Jesús es Dios. No hay negociación en esto. Si Jesús no es Dios, si usted no tiene certeza que Jesús es Dios, no importa cuántas buenas obras usted esté realizando, no importa cuántos ministerios usted tenga, si usted no está plenamente convencido el día de hoy, en su corazón usted diga, yo sé que Jesús es Dios. Si cuando usted va a orar y se postre dice, Señor Jesús, usted no tiene la certeza de que se está dirigiendo al mismo Dios, usted está condenado. Sin importar si dura 20 horas en oración, sin importar si hace un ayuno de 40 días, si usted no tiene pleno convencimiento de esto, el verbo era Dios, el verbo es Dios, Cristo es Dios, está condenado. Está condenado. Y quiero ser muy enfático en esto, hermano, porque usted tiene que llevar a uno de los dos puntos. Si usted no está ahí, tiene que arrepentirse en la mañana de hoy y pedirle al Espíritu Santo que le abra los ojos para que usted pueda comprender que Jesús es Dios, porque en eso radica la salvación o la condenación. Jesús es Dios, la verdad más importante. Si Jesús es solamente un maestro moral, no me puede salvar. Si Jesús es solamente un profeta, la muerte de Jeremías no nos salva. La muerte de Isaías no nos salva. La muerte de Ezequiel no nos salva. La muerte de Moisés no nos salvó. La muerte de ninguno de los apóstoles salva. No, pero Pablo, la muerte de Pablo no salva a nadie. Ni siquiera a Pablo. La certeza del creyente y en lo que tienes que ampararte tú es que tal vez estás pasando dificultades en la mañana de hoy, vienes con dificultades en la semana, tienes enfermedades, tienes deudas, tienes problemas, pero si tú crees que Jesús es Dios, tú sabes que un día todo esto va a terminar y vas a estar cara a cara con tu Señor y va a poder decirte de ti, y Juan está con Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Porque hacia allá vamos, el cielo es el cielo, por Cristo vamos a estar cara a cara con Cristo Jesús. Nada más importa, no hay nada más importante. Jesús era Dios, el verbo era Dios, el verbo existía, el verbo desde el principio ha sido Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque los mormones dicen que Jesús era uno de los hijos de otro Dios y llegó a ser nombrado el protector de este planeta, algo así como Thor. Sí, realmente, es una locura.
Sin embargo, hay millones que creen eso y creen que son salvos porque hacen un año de misioneros en otro país, porque hacen buenas obras, porque se niegan muchas otras cosas, están condenados. En Estados Unidos hay un estado, el estado de Utah, que es el estado mormón. Casi todos son mormones allá. Es un estado muy conservador, muy puritano, un estado muy condenado. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Jesús es Dios, estoy condenado. Ahora, no un Dios, Jesús es Dios, el único Dios. Ese es el punto. Cuando Pablo llega a predicar a Atenas, dice: ciudadanos atenienses, puedo ver por lo que está en su ciudad que ustedes son muy religiosos, tienen una cantidad de altares y tienen un altar que dice a un Dios desconocido. De ese Dios que ustedes adoran sin conocer vengo a hablarles. Él no habita en templos hechos por hombres y Él demanda ahora, no dice suplica, mira, préstame atención, demanda que todos los hombres le adoren y se vuelvan de la idolatría porque es el único Dios. Juan está diciendo exactamente lo mismo. El verbo estaba en el principio, el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, punto. Y no se arrepiente y no se sonroja al decir esto. Sin embargo, tristemente, muchos que se llaman cristianos, cuando dicen, o sea, ¿tú crees que si yo no creo en Cristo me condeno? Ay, no, pero ¿yo quién soy para...? O sea, no, hermano, sí, no. Dilo, sí. Si tú no crees en Jesús como Dios, como el único Salvador, yo no te condeno, estás condenado. Dios te condena. Solo hay posibilidad de salvación en Cristo Jesús. Amén. Hermano, no hay otro nombre que le haya sido dado a los hombres mediante el cual haya perdón de pecados. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Eso es lo que declara la Escritura y es lo que Juan está comenzando a esbozar aquí en el capítulo 1. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, existente en sí mismo, coexistente con el Padre y existente en la misma esencia que el Padre, con todos los atributos del Padre, con todo el poder del Padre, con todas las características de Dios el Padre. Es lo que está diciéndonos acá. Tres cosas fundamentales. El versículo 2 es un resumen del versículo 1. El que es la palabra existía en el principio con Dios, es decir, Él estaba, el verbo estaba en el principio con Dios, el verbo existía en el principio con Dios. Nos vuelve a decir las dos primeras cosas, era existente y estaba con Dios. Nos está diciendo la misma verdad, es decir, es un refuerzo. No es que Juan se equivocó. Perdón. No es que Juan se equivocó, sino que está reforzando el verbo era antes del Génesis 1, el verbo estaba con Dios. Dice versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y entonces aquí vamos a ver un cambio, amados hermanos. El versículo 1 y versículo 2 están hablando de la relación del verbo con Dios. Versículo 3 al 5, la relación del verbo con la creación. Ahora, aquí es importante notar que es una manera en que Dios ha comunicado otras verdades, por ejemplo, las tablas de la ley. Primeros 4 mandamientos, la relación del hombre con Dios. 6 mandamientos finales, la relación del hombre con el hombre. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Versículo 1 y 2, ¿cuál es la relación de este Cristo que tú anuncias, Juan? No Juan Hernández, sino Juan el apóstol. ¿Cuál es la relación de este Jesús del que tú nos hablas con Dios el Creador? Para los judíos, Dios Jehová; para los griegos, este Logos que gobierna el universo. Juan viene a decir primero, ok, el verbo era antes que el inicio, el verbo está con Dios, el verbo es Dios. La relación de Cristo con Dios es que es Dios. Es exactamente igual a Dios. Y eso no es cualquier cosa, amado hermano. Ahora en el versículo 3 viene a hablarnos de la relación del verbo con la creación. Entonces dice el versículo 3, Dios creó todas las cosas por medio de Él. Voy a leértelo de la Biblia de las Américas. Todas las cosas
fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hay un contraste muy fuerte porque dice acá, Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra que tenemos aquí nosotros en la NTV como creado y nada fue creado sin Él es el mismo verbo en griego, y es un verbo que se traduce llegar a ser o llegar a existir. Y entonces Juan, que escribe en griego y la gente lo lee en griego, está estableciendo una verdad tremenda. Dice, el verbo es y lo demás ha llegado a ser. El verbo es, Cristo es, pero tú y yo hemos llegado a ser. Es decir, tú tienes un principio. Hubo un día en que tú no existías. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? Piénsala allí. Quítale 9 meses para atrás. El día anterior tú no existías. Tú llegaste a ser, tú llegaste a existir. Y lo que está estableciendo aquí Juan es tremendo. Está diciendo todo lo creado, todo lo que ha llegado a ser, tiene una gran diferencia con el verbo. Esa ha llegado a ser. Mientras que el verbo era, nunca fue creado. Él es existente en sí mismo. Pero tú, por el contrario, tienes un inicio. Piensa en el árbol más grande, más viejo, tiene un inicio. Hubo un día en que ese árbol ni siquiera era semilla. Piensa en el país que te parece la isla más exuberante, hubo un día en que no existía. Piensa en la estrella más brillante del universo, al final de la Vía Láctea, al final de la galaxia más lejana, hubo un día en que no existía. Piensa en cualquier cosa, hubo un día en que no existía, pero el verbo es, siempre ha existido. Hay una cosa tremenda porque está diciendo algo. Primero, la relación de Cristo con la creación, la relación de Cristo con los que están alrededor. Tu diferencia dice con tus semejantes, y ahí cambia porque dice los mandamientos para comprender un poco más, 1 al 4, tu relación con Dios, y 6 al 10, 5 al 10, tu relación con tus semejantes. Pero el prójimo de Cristo no eres tú. El prójimo de Cristo es Dios. El que es igual a Él es Dios. Cristo está por encima de la creación. Cristo está por encima de todo y de todos. Es lo que está pasando aquí. Es lo que está estableciendo en la palabra de Dios a través del apóstol Juan. Todas las cosas Dios las creó por medio de Él y nada fue creado sin Él. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos lo declara también, y ahora Él sostiene toda la creación con el poder de su ¿qué? Palabra. Cristo es el Logos y con su Logos sostiene toda la creación. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en esto, porque voy a usar este dulce. Este dulce que tengo acá para la garganta, no me lo he chupado. Está sostenido aquí en el aire porque yo lo sostengo. Con el poder de mi mano lo sostengo, pero si yo retiro mi mano, si Cristo retira su palabra del universo, tú respiras, yo respiro por la palabra de Cristo. Ese es el Dios al que adoramos. No es cualquier cosa. Es tremendo, está estableciendo una relación increíble. Está diciendo, mira, todo lo que ha llegado a existir, y desde ahí ya hay diferencia. ¿Cuál es la relación que tienes tú con Cristo? Él te creó. ¡Wow! ¿Por qué me exigen adorar a Cristo? Hermano, Él te creó, Él te hizo, Él te formó. Tú no te formaste, muchas gracias. Tú no te formaste a ti mismo. Tú no decidiste, ok, ya tengo ganas de nacer. No, tú no hiciste eso. Tú no te implantaste en el vientre de tu madre. Tú no hiciste nada de eso. Tú fuiste creado. Tú no existías. Hubo un día, cuando se abran los libros, habrá un día en que dice, no sé, voy a pensar en mi propia vida, enero de 1977, busquen a Juan Hernández. No existía. No existía. No existía. Pero no hay un solo momento en que Cristo no haya existido. Remóntate todo lo que quieras. Siempre vas a encontrar al Verbo.
Y eso cambia todas las cosas. Los hombres mueren y Cristo sigue. Por eso dice su palabra misma, dice cielo y tierra, cosas creadas, pasarán, mas sus palabras no pasarán. Eso es tremendo. Colosenses nos habla de esto. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él, todo lo creado, todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo lo visible y todo lo que invisible. Hermano, cuando dice todo lo creado, quiero que entiendas esto. Dice, Dios creó todas las cosas. Esto tal vez va a ser difícil de comprender para algunos. Lo que significa todas las cosas es todas las cosas. Eso es lo que significa. Todas las cosas. No hay nada por fuera. Y parece rápido, pero hermano, todas las cosas, es decir, el serafín, el querubín, un ángel poderoso, el arcángel Miguel, poderoso este ser, mucho más poderoso que cualquiera de nosotros, que todos nosotros juntos, en plena gloria. Ese querubín, ese serafín, hubo un día donde no existía. Fue creado por Dios. Y la cucaracha más vil que pueda correr, ¿dónde está el hermano allá? No corra, hermano, estoy usándola únicamente aquí. No hay cucaracha, tranquilo. Hay un hermano que le tiene fobia a las cucarachas, hay que cuidar al hermano. La cucaracha más vil que te puedas imaginar también fue creada. Todo fue creado por Dios. Eso es una cosa increíble, lo que ves y lo que no ves. Los seres más poderosos, y te voy a decir, Satanás fue creado. Satanás fue creado. ¿Y quién lo creó? ¿Cuál es la relación de Cristo con Satanás? Cristo lo creó. Y el día que Cristo diga desaparece, desaparece. Por eso es que a veces los cristianos, qué miedo Satanás, Satanás. Mira, no te tengas miedo a Satanás. ¿Por qué? Porque Cristo tiene dominado a Satanás. Él es el creador, es el dueño. El Señor Jesucristo no está en su trono. Satanás se metió, ¿qué hago ahora? No, Él está sentado en su trono en calma, porque nada se mueve y nada existe si no es su voluntad. Es tremendo lo que está diciendo acá. Todo, hermano, todo lo creado fue creado por medio de Él. Ahora, una cosa importante es que cuando dice por medio de Cristo, no está hablando de este Cristo como un medio, este verbo como un medio impersonal. Por ejemplo, no es el hombre que corta un árbol con su hacha. Cristo no es el hacha, porque el hacha es independiente del leñador. Aquí es más bien como el orfebre o el artesano que hace una vasija con sus manos. Yo digo, la hice con mis manos, a través de mis manos, pero las manos son ¿qué? Parte de mí, son mías. Somos uno solo, mis manos y yo. No sé si me hago entender. Es el medio que Dios usa, sí, pero es que ese medio es parte del creador. O sea, Cristo es el mismo Dios, es el mismo creador. Es lo que establece Colosenses. No solamente por medio de Él como el hacha, sino por Él, porque Él es el mismo Dios creador del universo. Nada se queda por fuera. Todo, completamente todo estaba y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es una manera en que Juan está estableciendo esta verdad. Los que están en el Instituto Bíblico lo saben, usando un paralelismo de antítesis. Es decir, establezco una verdad, todo fue hecho por Él, como la refuerzo, nada fue hecho sin Él. Es lo que está haciendo Juan aquí. Todo fue hecho por Él, declaración positiva. Ahora negativa, nada fue hecho sin Él. O sea, por lado y lado queda clara una verdad. Dios es el creador de todo, el verbo es el creador de todo. Sin el verbo no hay creación. Sin Cristo no hay creación, y Hebreos lo refuerza en el capítulo 1. Él sostiene todo con el poder de su palabra. Ahora Dios nos ha hablado a través de su Hijo, y el Hijo sostiene todo con el poder de su palabra. Sostiene, sustenta. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a los hombres. Biblia de las Américas nos lo deja entender un poco más para el ejercicio. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra le dio vida a todo lo creado, en Él estaba la vida. La palabra aquí
griega es zoe, que la estuvimos estudiando hace unos domingos. ¿Se acuerdan? La diferencia, hay 2 veces que se utiliza vida en el Nuevo Testamento. Algunas veces esta vida es bios, de donde viene biología, esta vida natural como tal. Pero aquí no está hablando de bios, aquí está hablando de zoe. Y zoe hace referencia a la vida integral que incluye el espíritu, la vida eterna, y es Juan el que más habla de esta vida en sus cartas y lógicamente en el Evangelio. Pero está implícito cuando dice la palabra le dio vida a todo, o en él estaba la vida, está diciendo algo. Cristo es la fuente de vida, y Cristo lo declara más adelante. Él es la fuente de vida, es decir, separado de él nadie puede vivir, separados de mí nada pueden hacer, no pueden existir, no pueden tener zoe. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? La fuente. Lo dice de muchas maneras. Yo soy la vid, ustedes son ¿qué? Las ramas. Es decir, la rama separada de la vid no puede vivir, no puede existir. Es lo que está diciendo aquí el Señor a través de Juan. Él es la fuente de vida. Toda vida se desprende ¿de quién? De Él. Esta agua está embotellada aquí, pero esa agua no se embotelló, no apareció sola. Hay una fuente. Hay un río, hay un manantial de donde esta agua fue, espero que sea así, capturada. ¿De acuerdo? Hay una fuente. Cristo está diciendo, yo soy la fuente. La vida proviene de mí. Es decir, en mí está la vida. Sin Cristo no hay Dios, por un lado, porque está diciendo, a veces la gente dice, bueno, Cristo es tu Dios. Sí y no. Sí, en el sentido de yo le reconozco y le adoro, no en el sentido de también es tu Dios, un día lo vas a reconocer. ¿Sí me hago entender? La gente dice, bueno, Cristo es tu Cristo. Bueno, sí, no. Porque sí, es mi Cristo, es mi Mesías, yo le adoro, le reconozco, soy salvo por Él, pero también era tu Mesías, lo despreciaste, condenación. Es lo que está pasando acá. No solamente es el Dios de los cristianos. Bueno, cristianos, está bien que ustedes crean que Dios creó todo en 6 días, Él hizo así, yo creo en otra cosa. Válido que pienses en otra cosa, tonto, porque vas a ser condenado por eso. Pero al final, todo ser humano que respira, respira ¿por quién? Por Cristo, el Logos, Dios hecho hombre, porque Él es la fuente de vida. Ahora, quiero que imagines esto, porque Génesis 1 nos habla de cómo fueron apareciendo todos los seres vivientes. Las aves que vuelan por los cielos, los peces que nadan por el mar, los animales que se arrastran, que caminan por la tierra, grandes y pequeños por igual, y lógicamente el hombre. Nos deja ver algo importantísimo, porque en Ezequiel capítulo 37, que es un capítulo que habla acerca de la restauración de Israel, pero que nos deja ver la salvación, dice que se formó este ejército, pero no tenían vida. La vida está ¿en dónde? En Jesús. Él es la fuente de vida. Toda la vida proviene de Él. En Él estaba la vida. En Él existía la vida. En Él era la vida. Él es la vida. Amén. Dice a continuación, la palabra le dio vida a todo lo creado, es decir, a todo lo que ha llegado a existir. Y vuelve a estar esta comparación fuerte entre los dos verbos. Lo que existía era lo que trajo todo a lo que ha llegado a existir. Lo que existía generó lo que llega a existir. Él es la fuente. Él es más grande. Él es diferente a ti. Y su vida trajo luz a todo. Entonces dice aquí, en él estaba la vida, y la vida era, otra vez el mismo verbo, en la vida existía, era la luz de los hombres. Y aquí nos clarifica un poco más. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó en el jardín del Edén, cayó en tinieblas, cayó en ignorancia. Romanos lo dice, por pensar que era una cosa tonta o honrar a Dios, adorar a Dios, se hicieron imágenes de ídolos, de reptiles, de aves que vuelan, de animales que se arrastran por el suelo, y como consecuencia Dios les oscurece también el entendimiento. Dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Cristo es no solamente la fuente de vida, sino que es la vida. Y usted conoce esa declaración. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy ¿qué? La vida. No solamente la fuente de vida, sino dice, yo soy la vida misma.
y la vida es la luz de los hombres. Eso es muy bonito porque el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca de cómo la palabra de Dios, el logos de Dios, es lámpara a los pies. La palabra de Dios alumbra en la oscuridad. Y hablando acerca del Mesías, dice: pueblo de Zabulón, la tierra de Zabulón, el pueblo que vivía en oscuridad, ahora ha visto luz. Cristo es la luz del mundo. Y Juan va a desarrollar este concepto en el capítulo 3, si no me falla la memoria, más adelante, diciendo: y en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz porque las obras de los hombres eran malas. En esto consiste la condenación. ¿En qué? En rechazar el conocimiento de Dios, la luz que Dios ofrece. Dios no provee una luz artificial, Dios es luz. Algunos luchan con la idea y dicen: Génesis es mentira, capítulo 1, porque dice: al principio separó la luz de las tinieblas y después es que viene a crear el sol y las estrellas en el cuarto día. Mira, ahí está. Si no había sol, ¿cómo había luz? Era el logos. En el cielo, Jerusalén celestial, no habrá sol, porque estará Cristo y Él es la luz. No una luz como la del sol, es luz. Él es la verdadera luz del mundo, la luz que brilla en medio de la oscuridad. Y aquí, hermanos, sí está hablando, ya es más claro la implicación de este Zoe, es decir, en Él está la vida espiritual, en Él está la vida eterna, es decir, Él es la luz de los hombres, Él es la salvación de los hombres. No hay otra salvación sino el Logos. Si despiertes, hermano, Él es la salvación de los hombres. Ya me falta solo un versículo. Él es la salvación de los hombres. Es lo que está diciendo acá. Ahora, ¿qué es importante esto? Porque hoy hay muchas luces brillando. En el momento de Juan estaba la filosofía griega que hablaba del logos como fuerza impersonal. Estaba la sabiduría humana de los fariseos que enseñaban que Jesucristo no podía ser Dios porque según sus cosas no cuadraba, porque no decía lo que ellos querían decir, y muchas otras filosofías como el día de hoy se están dando. Por eso el autor de Hebreos, que dice al principio, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de los profetas, es decir, tú quieres saber, escuchar la voz de Dios antes, ve a los profetas, pero tú quieres escuchar a Dios ahora, escucha a Cristo. Ese mismo libro declara en el capítulo 13: no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas, por filosofías nuevas y extrañas. Jesucristo, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Jesucristo, el que está desde ¿cuándo? Desde el principio, de ayer, de hoy y por siempre. Jesucristo el eterno. Hebreos está diciendo exactamente lo mismo. Está diciéndolo allá: no te dejes cautivar por nuevas luces. No sé si estoy hablando aquí por hablar, pero creo que por eso hay tanta distracción en muchas congregaciones. Tienen tantas luces en el púlpito que la gente se pierde la verdadera luz. Tantas luces que hay hoy. Luces que atraen, luces que distraen. Oye, pero en verdad alguien tuvo un sueño, una nueva luz, y dice: Él es la luz. No hay otra manera de salir de la oscuridad sino en Cristo. Él es la luz que brilla en la oscuridad. En el Antiguo Testamento fueron salvados por creer que vendría la luz. En el Nuevo Testamento somos salvados si creemos que Él es la luz. Fuera de Él no hay nada. Ahora alguien dice: yo creo que Cristo es la luz, soy salvo, pero sigo otras luces. No funciona así. Quien cree que Cristo es la luz, sigue las pisadas de Cristo, como dice la palabra del Señor cuando dice: Él nos ha dejado sus pisadas, sus huellas para que lo imitemos. Está hablando en griego, perdón, es un verbo que hace referencia a calcar. Era la manera en que los griegos le enseñaban a los niños a escribir. Ponían una hoja como calcante, como mantequilla. ¿Todavía se usa eso? ¿Papel mantequilla? ¿No? Ok. No, en mi época se usaba y yo lo hacía a veces con aceite. Eso pasaba bien. Abajo se ponía una plantilla y ¿qué hacía el niño? Calcando, exactamente igual. Es lo que está diciendo: sigue la luz de Cristo, sigue las pisadas de Cristo. No camines, es que el Señor camina muy recto. A mí me gusta un pasito para acá y un pasito para... No, las pisadas de Cristo.
las pisadas de Cristo. Exactamente igual. Quien cree que Cristo es la luz, vive a la luz, a la manera que ese camino es iluminado. No te desvías ni a izquierda ni a derecha. Él es la luz de los hombres. ¿De los hombres? ¿Los de la iglesia? De todos los hombres. Lógicamente, se supone que nosotros, si somos cristianos, vivimos a la manera de Cristo Jesús, pero Él es la luz que alumbra. Y es lo tremendo, porque es como diciendo, dice, Él es la luz del mundo, y entonces es como un barco, está hablando de la humanidad, como un barco que ve el faro, que alumbra fuerte, pero dice, ay, no me gusta ir hacia allá, yo mejor me voy por acá, y encalla, y naufraga en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque siguió otras luces. Un buen marinero sabe que va a seguir el faro. Pueden haber muchas luces de bengala, muchas cosas por ahí. El buen capitán de barco, ¿a dónde enfila el barco? Al faro. Allá es. Pero mira cómo hay luces nuevas por acá. El faro. No me muevo de allí. El faro. Amado hermano, Cristo es nuestro faro. Un faro de gracia. Un faro de misericordia. Pero quien no sigue ese faro, naufragará en las densas aguas del oscurantismo espiritual. La luz brilla en la oscuridad. Lo que está haciendo Juan aquí es simplemente extender la idea anterior. Es la luz de los hombres, existe la luz de los hombres, y esta luz brilla, resplandece en medio de las tinieblas, brilla en la oscuridad. Esta no es una luz que está opaca. Usted ha visto algunas veces los bombillos, uno dice un cuarto, oye, este bombillo se dañó, pero no, límpialo y vuelve a iluminar. Alguno puede llegar a hacer el ejercicio esta tarde a su casa, baje el bombillo, límpielo, y usted se va a dar cuenta que quedó como si hubiera cambiado bombillo. Cristo no es esa luz. La luz de Cristo no está opaca en medio de la oscuridad. La luz de Cristo resplandece en medio de la oscuridad y va subiendo en aumento como el sol cuando va llegando al mediodía. Es lo que está diciendo el autor acá, es una luz que brilla en medio de la oscuridad. Amado hermano, esto es muy precioso, porque lo que está diciendo la palabra de Dios es que Cristo, el verbo, el logos, es esta luz que nos ha sido concedida. Si tú estás hoy acá por la razón correcta, es porque en medio de tu oscuridad el Espíritu Santo te abrió los ojos y viste la luz. La luz te atrajo. La luz ahuyenta a las criaturas de la noche. Las criaturas nocturnas huyen de la luz. Nosotros no somos criaturas de la noche, somos criaturas del día. Ayer lo compartía con la gente del estudio bíblico. Parece tremendo, porque Cristo es luz, en Él no hay tinieblas, y sin embargo la mayoría de iglesias cristianas hoy quieren parecer entre más oscuras, más santas. Todo oscuridad, todo oscuridad, todo oscuridad. Nosotros en algún momento teníamos también el salón medio oscuro y está mal. Eso debe ser luz. Ahora, no esta luz artificial, pero ¿por qué buscamos las tinieblas? Las criaturas de la noche le huyen a la luz. Los hombres que huyen a la palabra de Dios son criaturas de la noche, hijos del maligno, como dice la palabra más adelante. Esta luz brilla en medio de la oscuridad y viene un consuelo. La parte B del versículo 5, y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Por qué otras versiones dicen no puede comprenderla? Está hablando de como no logran entenderla. También es cierto, es una buena traducción. Pero de acuerdo a lo que viene diciendo, está dando una promesa. Todos los intentos de las tinieblas, que son representantes de Satanás, por apagar la luz, no han tenido resultado. El intento en el Edén no tuvo resultado. El intento con Cristo de matar a todos los bebés de 2 años no tuvo resultado. El intento a través del faraón de acabar con todos los varones de ahí en adelante no tuvo resultado. El intento de Amán, el agageo, de acabar con todo el pueblo de Israel, relatado en el libro de Esther, no tuvo resultado. Cada intento sistemático de las tinieblas por extinguir la luz ha fracasado y fracasará. Es una verdad tremenda, y lo que está diciendo Juan a sus oyentes primarios es: ustedes ven a Roma que está atacando la iglesia cristiana, ustedes ven a Roma que está llevando hermanos al circo
para que se los coman los leones. Ustedes ven que Nerón ha matado a varios y los crucificó y los puso a arder como antorchas humanas allá en su palacio. Ustedes piensan que la oscuridad está prevaleciendo, pero no es así. Nunca podrá extinguir, sofocar esta luz. Jamás. La luz de Cristo, la luz de este Verbo eterno, siempre brillará. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Amén. En eso está, hermanos, nuestra confianza. En eso debe estar nuestra esperanza, en comprender que el Cristo al que seguimos es Dios. El Cristo al que estamos adorando nosotros en la mañana de hoy es Dios. El preexistente Dios, el eterno Dios, el poderoso Dios, el majestuoso Dios, el todopoderoso Dios, el eternamente glorioso Dios. No hay otro. Y que tú, amado hermano, le debes tu vida a Él. Hay gente que dice, ¿por qué entregarle mi vida? Es que ya le pertenece a Él. Tu vida no te pertenece. Tú puedes pensar que sí, pero el Señor hace una pregunta en los evangelios muy fuerte. ¿Quién de ustedes puede agregarle, aunque sea una hora, a su vida? Es tan tremendo que hay gente que intenta suicidarse, se tira a un 10º piso y no se muere. Se toma 2 litros de veneno y no se muere. Se corta las venas y no se muere. Y hay gente que se corta un dedo y se muere. Hay gente que se cae en la ducha, ni siquiera de un piso. Se cae de medio metro y ¡pum! Se muere. Tú no eres dueño de tu vida, yo no soy dueño de mi vida. Esa es una verdad que humilla, pero que consuela. Es una verdad que humilla, sí, hermano, pero que consuela. Una verdad que te recuerda, dejen de mirar a Fernando aquí. Una verdad que te recuerda que hay un Dios en el cielo que te ha dado vida y que ahora te ha dado la mejor vida porque te dio Dios, pero ahora te da Zoe, te da la vida eterna, la vida que nunca termina, solamente Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos.